En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a arrancar. Estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Seguimos, no hemos acabado. Es una doctrina muy larga, a pesar de que, les repito, les estoy dando solamente bases, ¿ok? Estoy poniendo fundamentos, estoy dando solo, pues son fundamentos sólidos, pero hay mucho más en lo que nos podemos meter para entender, para descubrir. Así que a ustedes les corresponde seguir estudiando más. Y el tema de hoy es, apúntenlo, el, es- el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar cómo se movía y cuál era su operación antes del Pentecostés. En el Pentecostés, como ya deben de saber ustedes, Pentecostés significa 50, ¿verdad? 50 días después de la ascensión de Cristo, es como lo conocemos como el Pentecostés, que es la llegada del Espíritu Santo. Y vamos a ver entonces, antes del Pentecostés, es decir, en el Antiguo Testamento, cómo era la operación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se revelaba en tres formas, tres formas. Vamos a ver espero que me dé tiempo de ver las tres formas. Número uno, número uno, en el espíritu creador o cósmico. ¿Cómo se revelaba? En el espíritu creador o cósmico. Y este es por cuyo poder el universo y todas las criaturas vivientes fueron creadas. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Pues a través de este poder cósmico, del poder creador. En Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, vamos a entender cómo era la forma en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sale? Y luego el versículo 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu Santo compartía la gloria de la creación junto con el Padre y junto con el Hijo. ¿Ok? Por ahí había algunos que tenían dudas sobre la creación y el Espíritu Santo, ¿qué función tenía? Bueno, el Espíritu Santo estaba en la creación y formaba parte de esta gloria de estar ahí. Y vamos a poner incisos hablando de la creación, ¿ok? Estamos hablando que estuvo en la creación, en el cosmos, porque se crearon los cielos y la tierra, pero también hubo una creación de los planetas, del sol, de la energía. Solo como que eso extra, en el Génesis se habla de la creación del sol y después de la creación de la luz, ¿no? Entonces estas cosas pues como que crean confusión en nosotros. Entonces, ¿qué fue primero? ¿O como que el sol, como que la luz? Bueno, todo eso lo hemos estado estudiando en el libro del Génesis. Dime, Febe, ¿qué pasó? ¿Nada? Ok, seguimos entonces. Génesis, bueno, inciso A. Inciso A. El Espíritu Santo fue quien creó al hombre y lo sostiene. ¿Ok? Estamos hablando de su forma creadora, estaba sobre la faz de la tierra, e inciso A, el Espíritu Santo fue el creador del hombre y quien lo sustenta. Y cuando hablamos del hombre, la operación del Espíritu Santo en el hombre, no importa la religión, no importa la raza, la condición. Esta operación, esta forma es para todos, musulmanes, para todos, ¿no? ¿Cómo es esto? Génesis 2,
capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Aquí está la operación del Espíritu Santo. Recuerdan como viento, lo vimos, uno de sus símbolos, como viento entrando en el espíritu del hombre. ¿Para qué? Para darle vida al hombre. Job 33:4. Job 33:4. Recordemos que Job es un libro más antiguo que Génesis, que el Éxodo. Bueno, es un personaje más antiguo, ¿verdad? Que Moisés, que escribió el Génesis, el Éxodo. Job dijo en el capítulo 33, en el versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Sale? ¡Wow! ¿No? El Espíritu de Dios me hizo. Y luego completa, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Creo que se ve muy oscura mi cara, ¿verdad? Sí, sí se ve bien o se ve muy oscura. Algo oscura. Bueno, ni modo. Estoy quemado por el sol. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, verso 28. Verso 28. Dice así. Porque en él vivimos, estamos hablando de Jesucristo, bueno, del Espíritu Santo, pero vean esto, en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. Ya estudiamos cuál es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el Espíritu Santo y cuál es el Espíritu de Dios? Entonces ahora, cuando leemos este tipo de pasajes, no se les hace ya más sencillo entender y sin entrar en conflicto de, a ver, ¿de quién está hablando y por qué? Ya lo entendemos más sencillamente. Entonces, la existencia del hombre es como, este poeta lo escribió de esta manera, es como la nota de un piano. El sonido dura mientras el creador mantiene el dedo en la tecla. Está muy poético y muy bonito, ¿verdad? Lo voy a repetir. La existencia del hombre es cual la nota de un piano. El sonido dura mientras el creador mantiene el dedo en la tecla. Cuando el pianista quita el dedo de la tecla, el sonido se acabó. Entonces el humano depende de las dos manos de Dios. ¿Cuáles figurativamente, cómo serían esas dos manos de Dios? Pues el Padre, perdón, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El hombre depende de eso. Entonces, el hombre tiene espíritu y cuando ese espíritu es tomado, la Biblia dice que el espíritu vuelve a su creador, al creador de los espíritus. El espíritu vuelve y el alma es la que está peleando, ¿verdad? Su futuro eterno, ¿dónde va a estar? Si en el infierno o en el cielo. ¿Han visto en alguna de las clases la doctrina del infierno o no? Yo no se las he dado. No, bueno, va a estar muy interesante cuando estudiemos esa. Para entender esta figura que les di de las manos de Dios, solo para ilustrarlo, ¿eh? No crean que eso está en la Biblia, es una ilustración que les di sobre las dos manos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, un pasaje muy, muy interesante, muy conocido, escribió así Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Jesucristo, ¿verdad? Es la palabra en acción. Y el verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Bueno, la palabra de Dios se hizo carne, que es Jesucristo. Y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Era Dios. ¿Ok? Y dice el versículo 2, este era en el principio con Dios.
todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, imagínate esta conversación cuando el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estaba hablando con ellos teniendo esta conversación. Entonces vimos la forma del Espíritu Santo en la creación, número uno, ¿verdad? Creando al hombre, creando la tierra, creando el cosmos. Número dos, estoy hablando en el Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? ¿Cuáles eran las formas del Espíritu Santo? Número dos es el Espíritu dador de poder. El Espíritu dador de poder. Y estoy hablando, recuerden, lo repito, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa el Espíritu dador de poder? Es la operación dinámica, ¿verdad? Del Espíritu Santo a través de este poder. Creó a sus siervos, creó a sus obreros, habilita a los ministros. Recuerde, les voy a hablar de obreros. Un obrero es un ministro de Dios. Un obrero es un trabajador, ¿sí o no? ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? Un trabajador. Ministro viene de ministerio, ¿no? Para que lo Servidor, ¿no? entendamos. ¿Qué significa ministerio exactamente? Ministerio, Servir. ministro, pues, alguien Ujú. que sirve. Exactamente. Ok, entonces vamos a hablar de los obreros. Inciso ¿a quién le da este poder dunamis del Espíritu Santo? Número uno, a los obreros de Dios. A los obreros de Dios, o inciso A. Estamos en el número dos, inciso A. ¿Cómo operaba en el Antiguo Testamento? Dando poder dinámico. ¿A quién? Inciso A, a los obreros, es decir, hombres de acción, organizadores, ejecutivos, o sea, que ejecutaban los mandamientos de Dios. ¿Y por qué digo hombres? Porque pues venía sobre los hombres. Sí hay mujeres que recibieron el don del Espíritu Santo, el poder dunamis, pero son contadas, son algunas excepciones, muy buenas excepciones, que nos explican cuando veamos la historia por qué vino y la función que hacían y por qué el Espíritu de Dios venía sobre ellas en esa manera tan poderosa. No sé, recordando algunas, está Débora, que fue una jueza, y en el tiempo de los jueces, un juez era lo equivalente a un rey, pero eran varios jueces que gobernaban. ¿Sobre qué otra mujer recuerdan que vino el Espíritu de Dios? ¿Verdad que mujeres así como Javi o Shelin, quién va a decir? Esther, dice Esther, Esther, ¿verdad? Fueron tomadas para hacer la voluntad de Dios, para aguantar la voluntad de Dios. Y vamos a ver un ejemplo de estos hombres, ¿verdad? Vamos a ver cómo fue este poder dunamis. Dunamis es de donde viene nuestra palabra dinamita, o sea, un poder explosivo, fuerte, grande, sobrenatural. José, Génesis 41, Génesis 41, versos 38 al 40. Vamos a ver cómo fue con José. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconocía al Espíritu de Dios en la vida de José y le sigue diciendo, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Cómo vino el Espíritu de Dios Dunamis sobre la vida de José? Pues primero para interpretar sueños.
cómo más operó el poder del Espíritu Santo? Les va a bendecir mucho descifrar esto tan sencillo. ¿Cómo más, según este verso, este pasaje, vino el Espíritu de Dios? Dio gracia ante los ojos de Putifar. Muy bien. Otra. ¿Cómo más? Demostrando la sabiduría que tenía más que todos. Sabio e inteligente. O sea, por eso les dije ahorita que lo descubramos nos va a bendecir porque, o sea, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo pueda darnos inteligencia? Sí. Amén. El Espíritu Santo puede darnos virtud para tocar un instrumento, para predicar, para hablar frente a multitudes. Sí, el Espíritu Santo nos puede dar el poder para dirigir una iglesia, para dirigir una asociación, siendo limitados en nuestras capacidades o incluso en nuestros estudios. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo pueda hacer eso hoy? Por supuesto, por supuesto. Yo le he pedido a Dios y tenemos el testimonio de Víctor. Por lo menos todos los de Cancún lo saben. Víctor, el que toca el piano. Víctor tocaba el piano, pero el piano 2, y era la hermanita Nina la que tocaba el piano. Entonces, y Víctor como que aprendía, como que se ponía al lado de Nina, no sé si se acuerdan los de Cancún, se ponía al lado de Nina y tocaba 2 acordes, era todo lo que tocaba, no hacía más y era así como que vete entrenando, ¿sale? Vete entrenando. Y de repente un día la hermana Nina tuvo una situación y tuvieron que moverse y me acerqué con Víctor y le dije, Víctor, ya no tenemos pianista, tú tocas el próximo domingo. Y todavía recuerdo que ven que es morenito, se puso blanco, verde, amarillo, de todos los colores. Y me dijo, pero pastor, yo nada más me sé 2 cantos. Y le dije, pues esos 2 los cantamos y ya estuvo, y ya estuvo. Y oramos, y oramos. Y recuerdo haberle dicho, el Señor, el Espíritu de Dios nos da el poder, por ejemplo, de las lenguas, de aprender un nuevo idioma. Yo no sabía en inglés y yo le dije, Señor, ayúdame, necesito hablar inglés. Y así como nos da el don de las lenguas, le dije, también te puede dar el don para ejecutar las alabanzas, porque no solamente vas a tocar, vas a profetizar con el instrumento y oramos. Y entonces ese desarrollo para mí ha sido sobrenatural, porque de no tocar, de no estudiar el instrumento, de nunca haber ido a una escuela y de un día para otro sale, te toca, yo creo que eso es definitivamente el poder del Espíritu de Dios. Y a mí me encanta cuando puedo dar testimonios y tengo testigos, porque digo, ahí está, hay quien puede confirmar lo que ha sucedido, ¿no? Entonces eso lo puede hacer el Espíritu de Dios. Vamos a ver un ejemplo más con un hombre que se llamó Bezalel. Y vean cómo esto confirma lo que les acabo de decir. Entendemos el poder del Espíritu de Dios y esto te va a ayudar a ti para que en lugar de que digas, ay, es que yo tengo mente de teflón, y ay, es que a mí nada se me pega. No, ya deja de estarte tú diciendo eso, porque tú mismo te dices a ti mismo, ¿no? Tengo mente de teflón y aunque no la tienes de teflón, yo la tengo de teflón. Pero si tú entiendes y dices al Espíritu de Dios, Señor, ayúdame porque necesito que me llegue agua al tinaco. Necesito estar al tiro para hablar tu palabra, para hacer esto. En su misericordia, Él te va a dar lo necesario, lo justo que necesites para desarrollar su trabajo, porque eres una obrera, eres un ministro de Dios. Bezalel está en Éxodo 35, versículo 30 al 31. Y miren qué precioso el ejemplo del poder del Espíritu Santo en la vida de este hombre. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Y cómo recibió la llenura del Espíritu de Dios? Agárrate, brum, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en qué?
en todo arte. Wow, ¿a poco no esto está precioso? ¿A poco no dices, wow, Señor? De veras que la llenura del Espíritu Santo puede hacer esto. Entonces, una clásica que me dicen, ay, pastor, es que aprenderme los versículos de memoria, ¿cómo me cuesta trabajo? No me los aprendo, no me los aprendo. Pídele al Espíritu de Dios. Tú llena tu mente, llénala, 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 léelo, aunque no te lo aprendas, pero léelo, 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 ¿no? Y léelo, y léelo, y léelo. Y un día, de repente, cuando empieces a hablar, ¡prum!, va a salir. Y un verso, y otro verso, y otro verso, y otro verso, que tú mismo vas a decir, ah, chihuahuas, ¿dónde estaban todos estos versículos que ni yo supe que podía hablar así, que yo podía decir esto? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. En ese momento, si tú quieres, dale gloria a Dios, reconócelo y dile, Señor, gracias porque sé que fue tu Espíritu el que me habilitó. ¿Para qué? Para dar un consejo, para decir, ¿no? Tú mismo pudieras decir, y en otro tiempo hubiera dicho esto, 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 y ahí mismo tú reconoces, pero dije esto y sé que no viene de mí, sé que fue el Espíritu de Dios. Y desarrollar las artes. Si tú quieres cantar, miren, todo lo que hizo Bezalel, ¿para qué lo hizo? ¿Para la gloria de quién? De Dios. Ahí te va un secretazo. A ver, los de YouTube que no están en el IBCO se pierden. A ver si alguien de ahí de que en los años, meses venideros oiga este pedacito que les voy a decir, es una llave pero poderosa. Ya se me olvidó. No, de veras, ya se me olvidó. ¿De qué estábamos hablando? De que las Ah, cosas estaban hechas para la gloria de Dios. ahí está el punto. O sea, vean, ¿por qué Bezalel fue ungido así? Vamos a dejar un pin con Bezalel. ¿Se acuerdan de Ana? La mamá de Samuel, ¿ok? ¿Por qué le permitió Dios tener un hijo? ¿A quién se lo ofreció? Porque lo consagró A a Dios. Dios, a Dios. Fíjense, ¿eh? Tu trabajo, tu empresa, tus estudios, lo que tú quieras hacer, si tú de corazón le dices a Dios, Dios, este trabajo es para tu gloria, para servirte. ¿Qué crees que va a pasar? Hijo, mano, prepárate, prepárate. Y yo creo que ya muchos, o si no la mayoría, lo he experimentado. Mi experiencia, yo trabajé muchos años, fui empresario teniendo mi escuela de música y dando conciertos y haciendo muchas cosas. Y me iba muy bien hablando financieramente, ¿no? Hablando financieramente. Cuando llego a los pies de Cristo, así pierdo todo, ¿no? Brum, de repente pierdo todo. Pero cuando me cae el 20 y le digo a Dios, Dios, mi talento, yo, si vuelvo a tocar el violín, lo voy a tocar para tu gloria, para tu honra. Si hago esto y mire, de repente todo, mucho más de lo que en el principio. Y después de que empecé a decirle al Señor, me di cuenta que mi trabajo lo ocupaba para la obra de Dios, los conocimientos para la gloria de Dios, mi recurso para el servicio a Dios. Y mi vida se convirtió en eso. ¿Y qué es lo que hace Dios? Te bendice, te da dones, te da sabiduría, inteligencia, recursos, contactos, todo. ¿Verdad que es poderoso entender que el Espíritu de Dios está con nosotros? Y estoy hablando del Antiguo Testamento. Ahorita que lleguemos al Nuevo Testamento se van a ir para atrás todavía. Vamos a ver otro, Moisés. Moisés. Vamos a verlo en Números, capítulo 11, versículo 16 y 17. Me encanta porque sí están aprendiendo la diferencia entre una predicación, cuando me ven predicar o me oyen predicar el domingo, a una clase, a una enseñanza. Sí notan la diferencia, ¿verdad? Y aún así los domingos les doy un poquito más de carnita y me meto hacia cosas. No lo hago muy superficial porque quiero tenerlo nutrido.
espiritualmente. A lo mejor cuando me haga viejito ya pues, le voy a bajar. A lo mejor no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor le suelto los misterios del tercer cielo o algo así. Bueno, ¿en qué íbamos? En números, ¿verdad? 11, versículo 16, es para que despierten. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Wow, ¿verdad? Eso es poderoso. Y esto a mí como pastor me responsabiliza y a ustedes como papás, como jefes, como líderes, los debe de responsabilizar. Dice John Maxwell, un pastor que habla sobre liderazgo y todo esto. Algo que a mí me puso a temblar y ahora me lo quiero sacar y no puedo sacármelo, porque él dice: analiza tu liderazgo, ¿qué calificación tienes? Si eres un líder de 5, todos tus personas de influencia, tus líderes que estén contigo, van a ser 4, 3, 2 o 1. Si tú eres un líder de 7, todas las personas que estén contigo van a ser de 6, 5, 4, 3. ¿Por qué? Porque quien pone a la cabeza en el liderazgo es quien va marcando, porque ¿qué hacen todos los demás? Van con la visión, van con la visión. Entonces, ¿cómo me rechocó leer eso de John Maxwell, no? Porque ahora lo traigo tan aquí que estoy pensando siempre, híjole, hermano, estoy esforzándome lo suficiente, veo a Omar, a todos ustedes, ¿no? Que están en liderazgos y digo, ¿les estoy subiendo la vara? O sea, ¿estoy haciendo los que suban o los estoy frenando? ¿O los estoy estancando? Entonces, por eso dice a Moisés del espíritu que, ¿quién lo puso primero ahí? Dios. De ese mismo espíritu voy a ponerlo en quién, de lo que hay en ti, en los demás. De ahí la importancia de la imposición de manos. ¿Qué pasó con Josué? O hablemos de Elías. ¿Y qué pasó con Eliseo? ¿No? Cuando hablamos de ellos dos, aquí entre nos, entre nos, ¿quién fue más grande, Elías o Eliseo? ¿Quién, cuando lees la Biblia dices, me cuadro, Elías o Eliseo? Según yo, Eliseo. No, no Pero, sé. pero te voy a decir por qué, por los milagros Ajá. que hizo. Tal vez porque era como una figura de Jesucristo, así lo creo y así lo veo, ¿no? Hizo como que o parecidos milagros, ¿no? Hizo Pero el bueno, doble, hizo el por, doble, ajá, hizo el doble de milagros que Elías. Es sí. una Sí, figura de pues Cristo. le dio el doble cuando se fue al cielo, le dijo que le diera el doble de su espíritu, de Sí, la que tenía. Y ujú, exactamente el doble de milagros hizo. Pero ¿quién sí. se apareció en la transfiguración? Elías, Elías. ¿Cuál es el espíritu prometido? El de Elías. Yes. En los tiempos de Jesucristo era el espíritu de Elías. ¿Por qué? Elías fue líder de quién? De Eliseo. Eliseo, Ajá. ¿Se dan cuenta? Tamaño de líder de Elías. ¿Y qué Sí, provocó en Eliseo? Que Eliseo subiera y lo rebasó y lo rebasó. Pero ¿qué hizo Elías? No, 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 Eliseo aquí, a ver, haz menos que yo, a ver, no, 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 nadie sabe más que yo, no, no, nadie puede más que yo, no, 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 nadie. O sea, son personajes bíblicos que deben de sacudirte, que deben decirte, wow, y yo lo traigo bien metido, por eso el domingo les hablé de esto, hay que darles chance, hermano, en la iglesia hay posibilidades, hay tantas personas, tristemente, que han llegado a la iglesia conmigo que son, yo les veo talento, liderazgo, han llegado músicos, directores de alabanza, maestros de adolescentes, maestros de niños, que cuando hablo con ellos y me dicen, es que yo en la iglesia antes hacía y teníamos, y yo digo, wow. Y pienso, tienes aquí uno, con los que pintan, ¿cómo se llama?
cuadro en blanco, pero tiene un nombre, ¿no? Una Canva en blanco para que empieces. ¿Y saben qué me dicen? Como no ven una super iglesia, ¿no? Con todos los recursos, con toda la tecnología, entonces como que, ay, no, mejor me voy a la que tiene aire acondicionado. Y yo siento así como, no puede ser, estás poniendo en juego tu futuro, tu liderazgo. Es mejor llegar donde puedes desarrollarte que llegar a hacer fila, ¿no? Y esperarte y esperarte y esperarte. Entonces hay que ir. ¿Y quién nos da ese poder dunamis para hacerlo? El Solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Josué, otro más. Josué, recuerden en Deuteronomio 34 para que lo vayan buscando. Él no era... a ver, pregunta de examen. ¿El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sobre qué personajes descendía? Eran 3 como pista. Profetas, sacerdotes Reyes y, y y reyes. rey. Muy bien, muy bien. Pero Josué ni era profeta, ni era sacerdote y ni era rey. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Vino. Es que también hubo excepciones. Hubo excepciones donde el Espíritu Santo vino. Pero recuerden, en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Venía y después se iba nuevamente. Y en Josué dice Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno, nuevamente la llenura, del espíritu de sabiduría. Ya entendimos, ya recordamos quién es el espíritu de sabiduría, ¿verdad? ¿Ven por qué era bien importante leer y entender las primeras clases? Porque Moisés había puesto, ¿qué? Sus manos en él. ¡Wow! ¿Ven cómo estamos viendo la manera en la que el Espíritu Santo va operando? ¿Se acuerdan que le dijeron a Moisés, de lo que hay en ti, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner lo vas a poner en otros. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. ¿Qué hizo Moisés con Josué? Le enseñó, le dio chance, se equivocó. Josué subía con él al monte y se esperaba por ahí sentadito, ¿no? Moisés estaba ayunando y Josué se escondía por ahí, comía alguito, pero estaba oyendo, estaba atento siempre. ¿Dónde? Aquí. ¿Le hizo golpe de estado o de púlpito Josué a Moisés o como Absalón a su papá? No, vas con mi papá, con el rey David, ¿no? ¿Vas con mi papá? Sí, sí, voy con tu papá. No, mi papá te va a regañar, mi papá te va a decir que hagas esto y que tú tuviste la culpa. Mira, si yo fuera el rey, yo te hago copastor. Si yo fuera rey, mira, yo necesito un director de alabanza. Vente conmigo y tú vas a ser el director de alabanza. Tú vas a ser el encargado de esto, hijo. Es que lo he visto tantas veces, de verdad que lo he visto tantas veces, tristemente, tantas veces, que digo, wow, no es posible que teniendo la Biblia no se den cuenta que ese camino ya está recorrido. ¿Y cuál es el futuro de esas personas? Para abajo, para abajo. No la van a hacer, no la van a hacer, hermano. No la van a hacer. He visto a jóvenes con un talento el llamado de a pastor, un talento, un liderazgo, un dunamis, que yo digo, este chavo tiene el llamado, tiene el carisma, tiene todo. Y así como que se le sube, 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 y no, ya me voy de aquí, porque aquí, no me voy a desarrollar, tú eres el pastor, yo quería que me dejaras la iglesia, casi, casi, ¿no? Y me voy a ir a tal lugar donde me van a hacer esto, me van a hacer aquí, voy a ser el servidor, el ministro, el pastor, etcétera. Y a la fecha de hoy, hermano, están peor que cualquier miembro que no hace nada en la iglesia. Así, wow, teniendo mucho, se fue para abajo, como decía Jaime, ¿no? Se fue para abajo. Vamos a ver otro más, Otoniel. Otoniel. En Josué capítulo 3, versículo 9 y versículo 10.
Bueno, si quieren saber qué hizo Toniel, lo leen ustedes. Yo ya me voy a apurar. Otro más. Sansón. Es que ya me tardé con estos y todavía me falta un montón y es la última clase. Sansón. Jueces capítulo 13, verso 24 y 25. Josué 13, verso 24 y 25. Sansón. Gedeón. Este está re bueno, Gedeón, ¿verdad? Una historia muy buena. Bueno, todos los que les he dicho. Lo ven ustedes en Jueces, capítulo 6, verso 34. Gedeón. Léanlo y de ahí van a desprender virtud, van a entender al Espíritu de Dios lo que hacía en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento ya no viene y se va, ya no viene y se va. ¿Qué sucede? Viene y se queda. Esto es poderoso y es hermoso y es grandioso. Bueno, todos estos hombres que les mencioné fueron obreros, ¿ok? No fueron, bueno, algunos fueron sacerdotes, profetas o reyes, pero no necesariamente, porque el Espíritu de Dios algunas veces venía así. Y esto nos deja ver por qué en la iglesia primitiva, ya estoy en el Nuevo Testamento, ¿ok? Solo para poner un ejemplo, cuando venía un servidor, un obrero, cuando querían escoger a los diáconos, que vamos a ver una clase de diaconía, les adelanto que un diácono es un servidor. ¿Cuál era uno de los requisitos? Creo que ya lo vieron con el pastor Sergio. ¿Cuál es uno del tema que estamos hablando? ¿Cuál es el requisito del obrero, del servidor? ¿Ser lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y por qué creen? Viendo el ejemplo de los que vimos ahorita, fíjense qué curioso. Se necesitará la llenura del Espíritu para pedirle a una persona que se cambie de lugar y se siente en otra silla porque ahí no puede estar. ¿Ustedes qué creen? Se necesita. ¿Se necesitará la llenura del Espíritu Santo para que una maestra explique los 10 mandamientos a los niños? Sí se necesita. Hermano, se necesita la sabiduría, la inteligencia, la creatividad para hacerlo, para enseñarles. ¿Cómo? Hablaba con una de las maestras y ¿cómo le explicas al niño el no adulterarás? ¿No? No matarás, temas sensibles, temas delicados, cómo se necesita la llenura del Espíritu Santo. Y a veces, hermano, pues nosotros nada más escogemos porque lo vemos así como que, mira, ese toca, ponlo, ese toca, ese canta, ponlo ahí a cantar. Y no, hermano, no es así. Por lo menos aquí en Puerta, no es así, no es así. Solo para tener el respaldo ahí en Hechos 6, versículo 3, ¿no? Cuando escoge la iglesia primitiva a estos hombres llenos del poder. Inciso B, seguimos en el punto 2, inciso B. ¿Sobre quién? Sobre los portavoces de Dios, o sea, sobre los profetas y los maestros. ¿Qué es lo que hacía el Espíritu de Dios? Venía sobre el profeta y el Espíritu de Dios está en mí, ¿verdad? Decían los profetas, así dice o así ha dicho Jehová de los ejércitos, y era, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo venía sobre ellos, sobre sus ministros, profetas, reyes y sacerdotes. Solo para ilustrarles un poquito más, Saúl no fue escogido por Dios. ¿Quién escogió al rey Saúl? El pueblo. ¿Por qué escogieron a Saúl? ¿Quién se acuerda? Hay por lo menos 2 razones importantes. Exacto. Por Que guapo. un rey, el pueblo. Primero, por imitar a los demás. Y segundo, por guapo. Grandote, güero, ojo azul, 1.80, 1.90, ¿no?
por ahí. Peña Nieto. Y pues sabemos todo el desastre que hizo Saúl, sabemos todos los problemas que hizo Saúl, y aún sobre él vino el Espíritu de Dios. ¿Por qué vino sobre él? Porque era un rey. Por eso vino. Vamos a pasar al número 3 rápidamente. La forma número 3 es el espíritu regenerador. Regenerador. El espíritu regenerador. El número 1 era el creador, ¿verdad? El espíritu creador del cosmos. El número 2 era el espíritu en su forma de dar poder, dunamis, que es en el que me detuve más tiempo. Y el número 3 es esta forma de regenerar. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Regeneraba. ¿Cómo era esta regeneración? Bueno, Isaías, capítulo 63. Vamos, por favor. Vamos en el 63. Ok, vamos a ver, Isaías 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes, vamos a leer hasta el verso 14, e hicieron enojar su Santo Espíritu, ¿ok? Ese es el Espíritu de Dios. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, wow. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. ¿De quién está hablando? Espíritu Santo. Ah, muy bien. Yo pensé que iban a decir de Moisés. No. ¿Quién abrió el mar entonces? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién obró esos milagros y prodigios? El Espíritu Santo. ¿Quién les ayudó cuando pelearon contra los amalecitas? El Espíritu Santo. ¡Oh, hermano! ¿Entiendes quién es el Espíritu Santo y su obra? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el Nuevo Testamento se recalca su dádiva y esta dádiva es descrita como una bendición futura. Como, es que en el Antiguo Testamento como que no se menciona mucho, ¿verdad? Como que no oímos mucho del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Quién estaba activo en el Antiguo Testamento? Bueno, el que vino a dividir el Antiguo del Nuevo fue Jesucristo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no se oye tanto? No es tanto. Porque ¿a quién le tenía que dar la gloria al Espíritu Santo? Al Hijo. ¿Se recuerdan? Ya lo estudiamos. El Espíritu Santo nos lleva a todos ¿a qué? A darle gloria al Espíritu Santo. Y habla de lo que va a pasar cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Cuando venga sobre vosotros. Miren, vámonos bien rápido. Solo para terminar el verso 14 de lo que leímos está la respuesta. El Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿Ok? Fue el Espíritu Santo. Ahora, les decía que en el Antiguo Testamento no se recalca esta labor, de hecho, solo se menciona 3 veces. ¿Oyeron bien? 3 veces. 3 veces. Y en el Nuevo Testamento se menciona 86 veces. ¿Ven la diferencia entre estos dos? En el Antiguo Testamento se enfatizan las operaciones dinámicas. O sea, lo que les acabo de decir, ¿no? El poder que se veía, lo sobrenatural, los prodigios. Pero en el Nuevo Testamento se pone el énfasis en su poder santificador. ¿Ok? En su poder santificador. En el poder de transformar las vidas. Y aquí es donde el cerebro hace ¡puf!
¿Por qué? Queremos hacer énfasis en lo que sucedió en el Antiguo Testamento, pero la Biblia ¿en qué hace énfasis ahora? En transformar una vida. Se los voy a poner así de poderoso, ¿ok? Tienes un dolor de cabeza y ¿qué haces? Sean honestos, no me salgan de espiritualoides. ¿Qué haces? Te tomas tu ácido acetil salicílico. En otras palabras, tu aspirina, ¿sí o no? ¿Y te quita el dolor de cabeza? Se pasa. Ok. Si tú quieres que tu cónyuge o una persona cambie, ¿qué pastilla le das? El milagro más poderoso no es una sanidad exterior. Dios nos ha dado ciencia, Dios nos ha dado doctores, medicinas, nos dio las plantas, nos dio el sol, nos dio muchas cosas. Pero para transformar una vida, el único que lo puede hacer es el Espíritu de Dios, el único. Ahora entienden por qué el énfasis en el Nuevo Testamento del poder santificador y transformador, que es la regeneración. Esa es la regeneración. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. Esto está, pero poderoso, ¿verdad? Vamos a ver esta promesa de la regeneración. Acuérdense que como estamos en el Antiguo Testamento se prometió. En el Antiguo Testamento operó con dunamis, con poder, señales, prodigios, rayos, temblores, huracanes, milagros, todo esto. Pero sí hizo una promesa al Nuevo Testamento, que está, vamos a verla en Ezequiel 25. Perdón, 36. Ezequiel 36. Bórrenle. Ezequiel 36, verso 25. ¿Ok? Yo no sé, yo me emociono estudiando la Biblia, hermano. Me están haciendo recordar mis tiempos, me están haciendo tener esos flashbacks y decir, wow, qué apasionante es leer la Biblia y estudiarla. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Ya oímos agua, estudiantes de teología? ¿Y qué hace tu radar teológico? ¿Qué hizo tu radar teológico? ¡Ah! Agua. ¿Símbolo de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, no te vayas a agarrar como esos del librito, ¿no? Si habla de agua, habla de que te vas a casar. Si habla de blanco, que te vas a morir. Es que muchos cristianos lo hacen. Y miren, hermanos, ya me voy a meter en esto solo por hablador de decirles esto. Sí tiene que ver el fondo bíblico y el significado de los elementos, la numerología bíblica, sí tiene que ver, pero no es como que tu guía de, agua significa esto, piedra significa esto. No es así, hermanos. Se requiere de oración. Miren, sucedió con José, ¿lo recuerdan? Con Faraón, los sueños que tuvo. A ver, te hablan de vacas. ¿Y tú qué vas a decir en tu sueño? No, no, o sea, soñé con una vaca. No, quiere decir que vas a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez, ¿no? O sea, seamos maduros espiritualmente, ¿amén? Porque no me quiero meter en ese tema, después lo voy a hacer. Versículo 26. Bueno, 25. Ay, me trabo tanto de ir tan rápido. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Aquí está el cambio que les digo. Esto solamente lo hace el Espíritu de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu futuro. Y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis pueblo. Verso 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me regenera de manera que yo no puedo cumplir la ley de Dios ni ser cristiano, honestamente. Yo no puedo serle fiel a mi esposa. Yo no puedo dejar de, de mentir. Yo no puedo dejar los vicios, el alcohol, las drogas. Yo no puedo. Pero chiquito, si tienes el Espíritu de Dios, porque ahorita ya está, para ellos era futuro. Nosotros ya lo tenemos. ¿Cuál es la promesa? Que te quitan tus deseos de piedra, todos tus deseos se van y Él ahora, por el poder de su Espíritu Santo, te crea de nuevo. Y sí, sí puedes dejar las drogas, sí puedes dejar el alcohol, sí puedes dejar tu carácter, sí puedes dejar la mentira, sí puedes. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Sí puedes hacerlo. Jeremías 31:33. Ya me voy rápido. Apúntenle rápido, ya no me pregunten nada. Si ni me han preguntado nada. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, aquí, y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta es la misma profecía de Ezequiel. ¿Ok? También el profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué? Porque antes ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo o lo recibía. Ya vimos quiénes eran los que lo recibían solamente, ¿verdad? Pero ahora, ¿sobre quién puede venir el Espíritu Santo? ¿Sobre las mujeres? ¿Usted qué cree, que sí o que no? Sí. ¿Sobre niños? Sí, sobre todos. ¿Y es el Sobre, Espíritu Santo temblar, sacudirte y no controlarte? ¿Es eso el Espíritu Santo? No, porque el Espíritu, dice la Biblia, está sujeto ¿a quién? A los profetas. Obviamente, puedo sentir algo, puedo pasar, sí. Puede sacudirme de una manera, sí. Puede llevarme al piso y doblar las rodillas, sí. Puede desguanzarme, sí. Pero nunca va a ser algo que yo no controle. Porque escrito está, se sujeta al profeta, a la persona. El Espíritu de Dios es un caballero. Y nunca, nunca haría a alguien vomitar en el altar o sacar flemas. Nunca lo haría el Espíritu Santo. Nunca lo haría. Nunca lo haría. Nunca humillaría, ni exhibiría, ni avergonzaría a ninguna persona en ningún lugar. Nunca. Eso no es el Espíritu Santo. Ese es un imitador y sabemos quién es el imitador, ¿verdad? Sabemos quién es el imitador. Ay, híjole, híjole. Bueno, Una semana más. una Una semana semana más. Ok, Sí. estamos trabajando en el siguiente cuatrimestre para ver si metemos teología o metemos otras y en el siguiente teología estamos trabajando en eso, pero pues vamos a terminar aquí y ustedes me recordarán después en dónde nos quedamos de teología para seguirle. Ok, quisiera meterme en el transición cuando vino Jesús, cuando viene el Espíritu Santo, el Pentecostés, porque es sistemática. ¿Qué significa sistemática? ¿Se han dado cuenta cómo vamos así? Pum, 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 del 0 al 10, avanzando para irlo entendiendo. Entonces, pues bueno, disfruten sus vacaciones. Espero que hayan aprendido. ¿Han aprendido algo en las clases?
¿Sí sienten que han aprendido algo? Bueno, si no, pues reclámenle a Dios, no a nosotros. Buenas noches, descansen y nos vemos en enero, ¿ok? Bien, bien. Sí, Buenas en el noches, IPO. En la pastor. iglesia no se hagan, en la iglesia sí nos Gracias, vemos. pastor. Diga.